Hoy voy a abrir la sesión de hemorragias posparto, tremendo problema de las hemorragias a que nos hemos abocado y que todos los ginecobstetras nos hemos visto, y ustedes, mentes jóvenes, cuerpos jóvenes que están aquí en el auditorio, se enfrentarán algún día o se están enfrentando de todas formas a esto. La hemorragia posparto no es exclusivamente manejo de la sala de partos, es un manejo que debe ser integral, es un manejo que es universal, y ustedes, los que están en primer nivel, en segundo nivel, son los primeros llamados a detectar la paciente riesgo de hemorragia posparto. En mi concepto, lo más importante del problema de la hemorragia posparto de la hemorragia posparto, como decía, es detectar la paciente potencial candidata, la paciente riesgo de hemorragia posparto. Si nosotros hacemos una buena detección, tenemos una posibilidad bastante amplia de incidir en la patología de la paciente. La inmensa mayoría de las pacientes que van a hacer hemorragia, pues las pacientes que hacen hemorragia, son prevenidas. Ayer vimos en las diferentes charlas de los excelentes expositores que nos acompañaron tan gentilmente que muchas de estas pacientes, por no decir la mayoría, son rescatables siempre y cuando hagamos un diagnóstico oportuno y hagamos un manejo absolutamente claro, diáfano, y tengamos una oportunidad de incidir. Esto no lo logramos sino detectando la paciente. No, por ejemplo, no tenemos por qué atender a una paciente en el primer nivel o en el segundo nivel si no hay las medidas para atenderla. Una paciente que es obesa, que tiene 2 cesáreas anteriores, una paciente que tiene historia de discrasias sanguíneas, cuando sabemos que esta paciente nos va a hacer una atonía torina o nos va a hacer una hemorragia posparto. Se me hizo el... Perdón. Extraordinario monumento que todos lo conocen, algunos han ido a conocerlo allá, es el Taj Mahal. La historia del Taj Mahal no es un palacio, es realmente un mausoleo que se lo dedicó el Shah Jahan de la India, se lo construyó a su esposa como homenaje póstumo a la emperatriz Mumtaz, quien en ese momento era una gesta 15 y murió de una hemorragia posparto. Quizás sea de los primeros casos documentados de hemorragia posparto en la historia. Bueno, con respecto a lo que ha sido el manejo de la hemorragia a través de la historia, la prevención y todo eso, ha habido un país líder en Europa, que es Suecia, que desde muy tempranamente, desde el año 1756 a 1900, llevó unas estadísticas y logró mejorar la muerte de la paciente de la hemorragia posparto, la incidencia, bajarla hasta 230 mujeres por 100.000 nacimientos de 900. La tasa global actual en el mundo, aunque estas son estadísticas variables, está más o menos alrededor de 400 muertes maternas por 100.000 nacimientos vivos. Y en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, es quizás el país que menos incidencia tiene de hemorragia posparto, de muerte por hemorragia posparto, es de 1 en 100.000. La mayoría de hemorragias, de muertes por hemorragia posparto, ocurren en el tercer mundo, desafortunadamente. Diagnósticos de hemorragia, definiciones de hemorragia posparto, hay muchas. Personalmente, y creo que por eso el doctor se la desinclinó a darme esta charla, no dejo de notar un dejo de maldad en él, por la alta incidencia de hemorragias que me han perseguido a través de mi vida como ginecobstetra, pero yo no tengo una definición para la hemorragia posparto que sea diferente a la que tengo en mi mente y que es absolutamente personal. Como les digo, hay bastantes definiciones, pero la mía es absolutamente personal y es algo que la quiero compartir con ustedes en esta mañana. Esta es la imagen que yo tengo de la hemorragia posparto. Es lo más parecido a esta película del exorcista, a la imagen de la hermosa Linda Blair, en este caso maquillada para hacer esta extraordinaria producción que hizo hace muchos años. Uno de los problemas más complejos de la hemorragia posparto es cuantificar cuánto se está perdiendo. Y la inmensa mayoría de las veces estamos haciendo una subvaloración. Nosotros no tenemos realmente ni idea de cuánto está sacando una paciente.
pero todos los estudios apuntan a que está por debajo, siempre la medición del ginecostetra o el personal médico está por debajo del real sangrado. Tampoco podría decirles a ustedes en la mañana de hoy, cada vez que ustedes calculen tanto de hemorragia, súmenle tanto probablemente, pero nosotros no podemos por una simple inspección y por unas compresas que están teñidas de rojo, decir fueron 400 centímetros, 700 centímetros, 800 centímetros. Entonces siempre tenemos que tener en mente que nosotros estamos subvalorando el valor real de la hemorragia que está ocurriendo en ese momento o que acaba de ocurrir. Para que no ocurra una hemorragia posparto debemos recordar un poquitico de la fisiología. La fisiología del útero simplemente son fibras miometriales musculares entrelazadas como una retícula, como una red, y una inmensa cantidad de vasos que están constreñidos y aprisionados con la contracción uterina. Entonces el primer elemento hemostático es la contracción uterina. En segundo lugar, todos los mecanismos de la homeostasis. Entonces tienen que estar activada la homeostasis y tiene que estar activada la buena contractilidad uterina. Cuando alguno de los dos falla, o como desafortunadamente a veces ocurre, fallan los dos, vienen las catástrofes. Para hacer también una clara imagen de lo que nosotros estamos abocados al final de la gestación, al comienzo de la gestación el 1% o antes de la gestación el 1% del gasto cardíaco pasa por las fibras, por el músculo uterino. Al final de la gestación pasan más o menos 700 centímetros por minuto, es decir, más del 10% del gasto cardíaco. Como les decía ahorita al inicio, lo más importante es identificar las pacientes con riesgo y se identifican generalmente es en el primer nivel. Vamos a ver ahorita cuáles son las pacientes que realmente tienen más riesgo. Recordar que la hemorragia posparto en sí, más que un síndrome, más que una enfermedad, es un diagnóstico, no es un diagnóstico, perdón, es una forma clínica, es una manifestación clínica de una patología de base. Llámese una placenta previa, un acretismo placentario, una atonía uterina, una discrasia sanguínea, etc. Se considera hemorragia posparto aquella que ocurre, aquel sangrado en el posparto de más de 500 centímetros o más de 1000 centímetros en una cesárea. Esas son las definiciones clásicas. O una pérdida del 10% del valor del hematocrito. Esas son cosas que podemos hacer a posteriori, pero nosotros no podemos en un momento dado decir esta paciente está sangrando, tómeme un cuadro hemático y al rato decirme ya ha perdido el 10%. Hay una baja del hematocrito, una baja de la hemoglobina. Eso, como les decía, es un diagnóstico absolutamente subjetivo. Entonces debemos estar pendientes de eso y en un momento dado tener una clara valoración, una clara idea de que la paciente realmente está haciendo una hemorragia posparto. Lo otro es, lo más importante, que tengamos signos de shock. Y recordar que por cada gramo de hemoglobina que se pierde es equivalente a 400 centímetros de volumen sanguíneo. ¿Cómo diagnosticamos una hemorragia posparto? Básicamente es, como les decía, un diagnóstico clínico, es una apreciación clínica. Es cuando hay un sangrado excesivo y cuando la paciente empieza a presentar cambios en el sensorio, paciente pálida, paciente confusa, paciente ansiosa, paciente agitada, paciente taquicárdica, paciente sudorosa, paciente que tiene en un momento dado alteraciones también en los gases arteriales, y esto pues nos van a hablar más tarde porque la idea hoy en día es cada vez que ocurra una hemorragia posparto se sospeche de tomarse inmediatamente gases arteriales y lactato como hablaban ayer. En las últimas definiciones, cuando hay una acumulación de lactato que está cercano al 2.5 por encima del 2.5 debemos pensar que la paciente ya está en shock. Bueno, en el último congreso de perinatología de los países de desarrollo en Cancún el Congreso Mundial, pues en el taller de colapso materno, en el cual pues, tuvimos el honor de estar muy bien representados por el doctor Mauricio Vasco, hice una definición muy fácil los mexicanos y el consenso allá, y es que se considera hemorragia posparto a toda pérdida sanguínea mayor o igual a 500 centímetros, no importa que sea cesárea o parto, que lleve a una frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, a una hipotensión y que lleve hipoxemia. Las causas de hemorragia son múltiples, están las uterinas, están las de origen sanguíneo, están los traumas vaginales y dentro de las uterinas la más importante, que es básicamente el tema de hoy, es la atonía uterina. La atonía uterina contribuye con algo más del 80% de las hemorragias por parto. Tenemos otras causas, pero esta es la principal causa en la cual nos vemos abocados. Luego siguen las alteraciones en la placentación, los sangrados del lecho placentario, las lesiones a nivel de la sutura, por ejemplo la dehiscencia de la histerorragia,
lesiones que nosotros no vemos en los vasos sanguíneos, hematomas que aparecen después en el postoperatorio, etc. A nivel ya vaginal, casi todo tiene que ver con el trauma que ocurre en el posparto, o por la instrumentación, o por un parto precipitado, o como lo encontramos muchas veces en el momento del nacimiento de un feto macrosómico. Las causas sanguíneas pues las van a ver más adelante, específicamente cuando hay casos de trombocitopenia, sean de origen idiopático, púrpuras, patologías que lleven a trombocitopenia como la misma preeclampsia o el síndrome de Hell, y la otra enfermedad de von Willebrand. Bueno, con respecto a la atonía uterina, como les decía, hay que tener una clara identificación de las pacientes que tienen riesgo de atonía uterina. Estas son las pacientes que en este momento llevan dentro de su vientre un feto macrosómico, pacientes con polidramios, pacientes con gestación gemelar o más, pacientes con trabajo de parto prolongado que llevan a fatiga uterina y llegan a acopamiento de los receptores, por lo tanto los oxitóxicos, los uterotónicos muchas veces no tienen capacidad de actuar, pero ya es un factor de bloqueo químico. Los casos de corioamnionitis e inflamación, en esto quiero ser muy claro porque nosotros vemos todos los días y todas las semanas, yo trabajo en 2 entidades aquí en Armenia, en el Hospital San Juan de Dios y en la Clínica La Sagrada Familia, y todas las semanas tenemos al menos una corioamnionitis. La corioamnionitis es una causa muy importante de hemorragia posparto temprano en las primeras 24 horas o inclusive en hemorragia tardía en las pacientes que hacen endometritis y miometritis. Cuando hay retención de placenta, hay un trabajo interesante que les voy a mostrar ahora, me llamó muchísimo la atención en toda esta recolección de datos para esta charla, cuando hay casos de inversión uterina. Este es un trabajo interesante que hicieron fue retrospectivo sobre investigación por patología y por laboratorio de las placentas y de los úteros de pacientes que fueron sometidas a histerectomía obstétrica, y encontraron que la inmensa mayoría de pacientes que fueron sometidas a histerectomía obstétrica tuvieron algún componente infeccioso, y la mayoría de ellas tuvieron corioamnionitis, otras tuvieron funiculitis, inflamación de las membranas, pero hay un común denominador y era la infección intraamniótica. O sea que cuando nosotros estemos en un caso de infección, en un caso en que está sospechando una corioamnionitis, no solo pensemos que el feto se puede infectar, no solo pensemos que la paciente nos puede hacer una sepsis, sino que también debemos estar preparados porque la paciente tiene un altísimo riesgo de hacernos una atonía uterina posparto o poscesárea. Las causas que llevan a esto es la liberación de sustancias relacionadas y derivados químicos relacionados con los factores moduladores de la infección y la respuesta inflamatoria. Entonces, la liberación de citoquinas ante la respuesta inflamatoria de las membranas ovulares lleva a una alteración clara de la contractilidad de la fibra miometrial. Hay otros factores asociados que deben considerarse en el momento del diagnóstico. Entonces, no solo la paciente que tiene un feto macrosómico, no solo la paciente que tiene una gestación gemelar, no solo la paciente que tiene antecedentes, sino una serie de factores que los enumeré ayer también en la conferencia sobre preeclampsia, y son los que están derivados con nuestra situación y nuestra, digamos, vivencia diaria del medio colombiano y el medio latinoamericano, y es el nivel socioeconómico, por lo tanto, el pobre nivel nutricional. Ayer hablábamos de que la mitad de las pacientes gestantes en Colombia, según la última encuesta nacional de la situación nutricional en el 2010, la última encuesta reveló que el 50% de las pacientes colombianas, especialmente entre los grupos entre los 13 a los 26 años, tienen bajo peso para la edad gestacional. Y eso es un asunto absolutamente grave. Y es muy grave porque nosotros no podemos incidir sobre un sinnúmero, sobre miles de gestantes y empezar a nutrirlas a partir de ese momento. Ya tenemos que enfrentarnos a la realidad, y es que estas pacientes tienen desnutrición. Tenemos que enfrentar una realidad, es que las pacientes son hipoproteinémicas, estas pacientes tienen bajas concentraciones también de hemoglobina, tienen ferritina baja, o sea que son pacientes que tienen una pobre respuesta ante un evento hemorrágico masivo como es la hemorragia posparto, sea por atonía uterina, sea por una placenta previa, sea por un atletismo, por una retención placentaria, etc.
De todas formas, no tienen la misma capacidad de respuesta que pudiéramos encontrar en otras latitudes de países desarrollados. Entonces, en ese mismo orden de ideas, tenemos un doble factor de riesgo. Uno, el factor que en sí puede traer la paciente, por ejemplo, antecedentes de este problema, y en segundo lugar, el factor socioeconómico que nos vemos abocados en nuestro país. Entonces, debemos pensar que además de eso tenemos una limitación en los recursos para manejar estas pacientes, un problema también complejo en cuanto a la experticia para manejarla en los diferentes centros donde nosotros estamos laborando, y lo otro es que en ocasiones pueden existir los recursos tanto tecnológicos, farmacológicos y humanos, pero no existe algo muy importante que es la correcta relación interdisciplinaria y la correcta disposición a hacer las cosas bien hechas, en orden, en una escala cronológica, como les decía, así esté todo el mundo preparado para hacerlo, pero no hay un entrenamiento en equipo. Entonces son múltiples factores que hacen que nosotros tengamos en un momento dado retardos y problemas para el manejo de la atonía uterina. Yo recuerdo en este caso, y viene a mi mente porque he tenido muchos casos de atonía uterina, uno que me ocurrió a las 5 de la mañana hace muchos años. La paciente empezó a tener un sangrado posparto, hicimos todas las maniobras, hicimos todo, la paciente paraba de sangrar, usábamos oxitóxicos, en esa época estábamos empezando con el misoprostol, utilizamos el misoprostol, la paciente paró de sangrar, volvió a sangrar. Lo cierto del caso es que a las 6:15 de la mañana necesitamos ya sangre, entonces pedimos sangre. La respuesta del laboratorio es que ellos no podían dar la sangre y no después de las 7:30 de la mañana, porque ya empezaban a hacer el balance de la noche para entregar turno, que por lo tanto llamáramos a las 7:30 de la mañana. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, eso es una falla en los recursos, una falla del sistema. Y si le sumamos lo que nosotros decimos, una paciente de nosotros hace un shock muchísimo más fácil, se desangra muchísimo más fácil que una paciente en otra latitud que esté bien nutrida. Bueno, nosotros tenemos también, esta filmina la mostré ayer, sobre el problema de alimentación, sobre el problema de inseguridad alimentaria, donde digamos, la correcta disposición de alimentos balanceados nutricionalmente no llega a los hogares colombianos, y lo que consideramos como una correcta ingesta en la mayoría de los casos no ocurre. Ayer les mostraba que el principal producto de consumo, por lo menos en esta zona, es la arepa y la aguapanela, y más o menos es lo mismo para el resto de Colombia. Entonces son pacientes que tienen baja concentración de proteína y baja concentración de hemoglobina. El límite inferior establecido es de 11 para hemoglobina, y muchas de nuestras pacientes están por debajo. Bueno, recordamos otra vez la filmina de ayer, lo que les decía ahora, el 50% de las pacientes tienen bajo peso, un 25% sobrepeso, casi el 10% son obesas, pero todas estas son pacientes malnutridas. Uno de cada 5 gestantes en Colombia, o sea, el 20% de las gestantes presentó anemia ferropénica por debajo de 11. Entonces ya tenemos un hándicap para cuando la paciente nos llegue con una hemorragia. Y también tenemos deficiencias de otros elementos, como comentaba ayer, sobre todo el zinc. El zinc es un factor importantísimo que interviene en los eventos relacionados con el sistema inmunológico y con la cascada de la coagulación. Dentro de los otros casos de hemorragia posparto, pues están los defectos de la placentación, como la placenta previa, el acretismo, la abducción y alteraciones en la inserción del cordón. Pues, afortunadamente estos son eventos muy raros, y otro que también vemos con cierta frecuencia, que es la retención de placenta. Ahora, con respecto a la retención de placenta, tenemos una idea, y es que es un evento que en un momento dado ocurre porque estuvimos de malas, o porque hay alguna pequeña posibilidad de que haya un acretismo, o una posibilidad más grande de que haya algo de acretismo y no lo estemos notando. Sin embargo, hay un estudio muy interesante del Instituto Karolinska de Suecia, donde encontraron que el uso de oxitocina por más de 7 horas se asociaba con retención placentaria. ¿Cuántas pacientes de nosotros han usado oxitocina más de 7 horas? La mayoría, sobre todo pacientes que están en inducción, pacientes con ruptura de membranas, pacientes con curionitis, o pacientes que simplemente, especialmente por motivo de preeclampsia, las estamos desembarazando y las estamos induciendo. Entonces, este es un estudio muy serio, es un estudio del Instituto Karolinska, les digo, es un instituto pionero en este manejo en Europa, nada menos que es el encargado de determinar cada año quién se gana el Nobel y quién no. Volviendo al tema del diagnóstico de la atonía uterina, es sangrado, útero flácido, sangrado, útero flácido, útero que contrae un poquito, sigue sangrando,
y signos de hipovolemia con o sin sangrado evidente. Con respecto al manejo, no me voy a meter porque lo van a tocar toda la mañana, desde el manejo farmacológico hasta el manejo quirúrgico, el manejo mecánico, los balones, las compresiones, las estrategias, las medidas salvadoras, que pues, muchas de esas están al alcance de la mano en los niveles 1 y 2, otros pues ya requieren niveles más altos de complejidad, pero debemos estar familiarizados y en eso va a ser la evolución de las charlas de la mañana. Entonces por eso no me voy a meter en eso. Esto quiero traer a colación, me perdonan mi falta de modestia, pero esto es un trabajo muy interesante, esto es una recopilación de casos bastante interesante, que desafortunadamente, y lo digo con todo el corazón, no tuvo la acogida en la revista colombiana de ginecobstetricia. Esto es un trabajo realizado por el doctor Franklin Spitia en la Clínica Sagrada Familia, quien ha realizado una serie de investigaciones de su cuenta personal sobre cuál es la mejor técnica de abordaje para la ligadura hipogástrica. Y con esto no me quiero meter en la charla que va a haber sobre el manejo quirúrgico de la hemorragia posparto, pero me parece que es muy importante no dejar pasar por alto un esfuerzo que ha hecho el doctor Spitia en sufrir, gastar coronarias de adrenalina en un momento dado y decir, voy a evitar, no me voy a hacer el abordaje clásico que es disecar el peritoneo a nivel de la bifurcación de las arterias de la aorta y luego buscar la bifurcación de las arterias ilíacas para irme buscando esto. Él simplemente hace un abordaje a través, que es la segunda vía clásica, a través de la cara posterior del ligamento ancho. Y es un abordaje bastante claro, bastante preciso, de manos habilidosas. Muy bondadosamente me ha invitado a participar de esta serie de casos en los cuales hemos participado, he podido entrar a unos 3 o 4, hemos documentado algunos y digo, la falta de modestia es que todos los casos han sido exitosos. Inclusive tuvimos un caso, el último que yo recuerde, tal vez el doctor Spitia, fue el de una paciente con una cesárea en la noche, de una extraordinaria dificultad que le tocó a una colega operarla en la madrugada. Ella procedió a realizar dentro del protocolo una sutura de Belinch, que ahorita la van a ver más tarde, una sutura en la cual se busca hacer una contracción del útero por medio de unas cinchas y las suturas quedaron perfectamente bien colocadas. La técnica quirúrgica fue impecable, pero la paciente estaba en un charco de sangre a las 7 de la mañana que entramos a turno. Subimos la paciente y no tuvimos otra opción que histerectomizarla. Sin embargo, el lecho quirúrgico, la pelvis seguía sangrando y procedimos a hacer la ligadura hipogástricas en un tiempo récord. Más o menos fueron unos 3-4 minutos por cada una de las hipogástricas y maravillosamente el sangrado se redujo en un 80-90%. Estuvimos otros 30 minutos dentro de cirugía y observamos que ya definitivamente no había ningún sangrado. Entonces podemos decir, por vivencias y por experiencias, que la ligadura hipogástricas, ya sea en un posparto o en una poscesárea, tiene su utilidad. Este trabajo, pues el doctor yo creo que lo va a comentar más tarde, pero de pronto por modestia no va a querer hablar mucho, pero todos los casos han sido exitosos. O sea, absolutamente todos los casos que se realizaron en la Clínica de Sagrada Familia en estos años y en los últimos en los que pude participar han sido exitosos. Con esto es importante recordar que nosotros tenemos que evitar de una u otra forma seguir avanzando en el problema de la hemorragia en una forma pasiva, es decir, que la hemorragia ocurra, seamos lentos, no tengamos capacidad de reacción, las remisiones sean demoradas, porque todas las medidas tienen que ser encaminadas a evitar llegar allá. Y cada vez que nosotros tomemos medidas adecuadas vamos a evitar algo muy importante, que es llegar al shock. Esta es la definición clásica de los antioqueños, sigue siendo una definición importante y es: cualquiera de estos parámetros que esté alterado significa que hay shock. Un shock leve, un shock moderado, un shock severo, pero hay un shock, y shock es shock. Entonces se me ocurre que debemos evitar, tengo semáforo amarillo, debemos evitar llegar a esto, a tener que sacar el balón de la raya. Yo creo que todos saben de fútbol. Entonces nosotros tenemos que evitar llegar allá. ¿Cómo evitamos? Pues que no nos manden centros al área, que no nos cabeceen, que no nos rematen dentro del área, pero lo más importante es que no nos chuten fuera del área, porque es donde empiezan los problemas.
Y una vez que estamos ahí, no tener que estar abocados a esto, porque esto es angustiante y nos recuerda la filmina que les mostré del exorcista de Linda Blair, porque son instantes de terror. Una vez que llegamos a esto, hay una amplia posibilidad de llegar a esto por la acidemia, la hipoperfusión y la falta de oxigenación de los tejidos, y es que definitivamente terminemos en un gol cuando ya no hay nada que hacer. Con respecto a las generalidades, la mayoría de las hemorragias pospartos pueden ser prevenibles y evitables, puede minimizarse su impacto, y hay que entender que hay casos en los cuales uno no puede hacer nada. Si uno le llega a una sala de parto de una paciente con un acretismo placentario, ya choqueada, la bajaron de la ambulancia en medio del sangrado, pues uno pasarla a la carrera de cirugía y bregar a ver qué puede pasar, ya no tiene tiempo de llamar a un equipo interdisciplinario, al urólogo, al cirujano, es quien pueda darle una mano ahí, hasta un oftalmólogo le sirve en el momento, pero no hay nada que hacer, es bregar y rezar, incluso porque la paciente llegó muy tarde. Esa paciente, el error no fue en sala de parto, no fue en quirófano, el error fue en la captación de ella, no se hizo el diagnóstico temprano de que la paciente tenía una posible acretismo placentario. Ante eso, pues no podemos hacer nada. O la paciente, como le tocó al doctor Cortázar hace poco, una paciente con un acretismo placentario, con una invasión de, creo que la cara lateral derecha, y no contento con eso, una miomatosis, y la paciente más bien obesa. Afortunadamente, pues se logró captar a la paciente, entraron con los cirujanos oncólogos, entraron con urólogo, y la paciente finalmente salió adelante. Las estrategias para evitar esto, llegar allá, están en el nivel 1, están en el nivel 2 y están en el nivel 3, pero especialmente en el nivel 1, y es quién de todas estas pacientes realmente tiene factores de riesgo para hacer una atonía uterina. En la medida en que nosotros podamos detectar estas pacientes, vamos a estar incidiendo de una forma enorme en la salud, en la mortalidad, y vamos a estar haciendo una muy buena medicina. Quizás la muy buena medicina no es lo que puedan pensar ustedes, tener la habilidad quirúrgica de poner una Rochester, unas Gine, unas pinzas, transfundir. Eso es cuando ya no hay nada que hacer y nos tocó enfrentar el problema. La buena medicina es, señora, usted ya tiene que ser remitida a otro nivel, porque usted tiene un factor de riesgo, sus controles deben ser manejados en el alto riesgo, y el parto o cesárea finalmente tiene que ser atendido en una institución de tercer nivel o una institución de segundo nivel con personal entrenado y que tenga una buena facilidad para una remisión, porque no nos ganamos nada con un hospital de segundo nivel que a las 7 de la noche, por disposiciones administrativas, ya no haya especialistas y se cierre el quirófano, y con una paciente con una potencial atonía uterina. Finalmente, pues recordarles que es un manejo multidisciplinario, que tiene que haber equipos entrenados, tener a mano todo lo indispensable y detectar la paciente, nuevamente me vuelvo cansón, pero detectar la paciente que tenga un riesgo de hemorragia posparto. Siempre he pensado lo siguiente: cuando hay una hemorragia posparto o una emergencia, todos corremos y muchas veces no sabemos qué hacer. Uno da órdenes, todos tienen en la cabeza qué hacer, pero el uno da una orden, el otro dice por allá adrenalina, el otro dice oxígeno, el otro dice llame al banco de sangre, pero no hay una cabeza. ¿Por qué? Porque los equipos no están entrenados. Y los equipos son las enfermeras, los camilleros, todo el personal que está en la sala de partos, el ginecólogo, el médico hospitalario, el residente y el anestesiólogo. Debe estar todo el mundo en concordancia y en consonancia con el evento catastrófico que va a presentar. Entonces no hay suficientes tiempos para elaborar algo que se llama el entrenamiento y los simulacros y hacer el training. Hay que hacer training con las pacientes que no tienen nada para cuando llegue la catástrofe. Y recordar que finalmente, cuando tenemos una hemorragia posparto, es lo más parecido a esto, un tsunami. Muchísimas gracias.